Derivadas parciales. Acá nosotros tenemos una función z, ¿cierto? Que tiene una función de dos variables. Estas funciones de dos variables pueden ser derivadas con respecto a x o con respecto a y, ¿ya? Entonces ahí yo tengo una derivada parcial, pero también yo podría volver a derivar esa función x que ya había derivado anteriormente, la puedo volver a derivar por otra variable, nuevamente con respecto a la variable x. Y aquí vamos a tener derivadas parciales de orden superior, ¿ya? La primera que está en paréntesis es la que ya había derivado, ¿cierto? Y la que está a continuación, a su lado izquierdo, es la que debo derivar posteriormente. Por ejemplo, aquí dice la derivada, dice d cuadrado de f partido por dx cuadrado. ¿Cómo se lee este? Se lee la segunda derivada de la función f con respecto a x. Entonces, como yo tengo la más cercana, que es la derivada de f con respecto a x, esa es la que aparece abajo como subíndice. Y la que está al lado es la que yo voy a derivar como segunda, que corresponde a la segunda variable que aparece como subíndice de esa derivada parcial de superior. En el caso, aquí se puede ver distinto, que acá primero derivamos con respecto al x, y esa una vez que ya la derivé con respecto a x, la derivo con respecto a y. La primera que ya derivé es la primera que aparece como subíndice de la función f. Y la segunda que voy a tener que derivar, ya nuestra segunda vez que voy a derivar, ahora lo voy a hacer con respecto a y porque aparece segunda, ¿ok? La que aparece más pegadita a la f quiere decir que esa es la primera que voy a derivar y el x es la segunda que voy a derivar. Acá uno podría tener algún tipo de duda si es que primero derivo o x, perdón, y después derivo y, o derivo y después x. Aquí una acotación, las derivadas parciales, ¿ya?, de orden superior, cuando son cruzadas, la solución de la derivada parcial de x con respecto a y da exactamente el mismo resultado si yo tengo la función f, la derivo primero con respecto a y como segunda con respecto a x. Estas dos son iguales, ¿ya? Así que ahí, para tranquilidad, yo puedo hacer cualquiera de las dos y igual me va a resultar. Siempre la idea es respetar la norma, que primero derivo con respecto a f y posteriormente, perdón, con respecto a y después con respecto a x. Primero con respecto a x y luego con respecto a y, ¿ya? Esas se llaman derivadas de orden superior. Y eso también lo vamos a hacer hoy día en MATLAB. Entonces aquí nosotros teníamos algunos ejercicios que estaban de la clase anterior, ¿cierto? Del video el video anterior, de derivadas parciales. Y estas las vamos a hacer ahora en MATLAB. Entonces, tenemos aquí una función que sería 2x al cubo más 4y cuadrado menos 2x más 5. Entonces, ¿cómo lo hacemos para una derivada parcial? Lo primero, tenemos que declarar nuestras variables simbólicas. Vamos a usar la variable x y z. Luego, definimos nuestra función. Entonces, en este caso, la función de varias variables, yo las podría escribir como f de x, y. Y ahora definir nuestra función 2 por x al cubo, 2 por x al cubo, más 4 por y al cuadrado, menos 2 por x más 5. Hemos definido ahí nuestra función en dos variables. Cuando yo lo hago en MATLAB, lo que hago es no definirlo con las variables x, y, ¿ya? Sino solamente lo guardo en una variable. En este caso lo voy a guardar en la variable f. ¿Por qué? Porque es más fácil llamar a la variable después. Cuando yo quiera llamar a f, llamo solo a f y no a f paréntesis, x, y cierro paréntesis. Entonces, por un tema de facilidad, lo voy a solamente definir como f, ¿ya? Entonces ya definí f. Y ahora yo quiero calcular la derivada de f con respecto a x. O sea, la derivada parcial de x con respecto de f con respecto a x. Entonces aquí ocupamos el comando diff, ¿ya? Diff, y adentro, ¿qué vamos a escribir? Vamos a llamar a nuestra función, que sería la función f, y coma, y aquí nosotros lo que vamos a hacer es llamar con respecto a quién lo vamos a hacer. Entonces lo voy a hacer con respecto a x. Y esa es la primera derivada parcial. Ahora, si yo quiero calcular la derivada de f con respecto a y, tendría que entonces escribir diff, que es derivada de la función f con respecto a la variable y. E inmediatamente nos aparecen ambas soluciones, ¿ya? Y estas soluciones que encontramos acá
son exactamente las mismas que nos resultan a mano en la clase anterior. Entonces aquí tenemos la derivada parcial, ¿ya? Vamos la 3 sería de la misma forma, ¿cierto? Que sería en el fondo poder, igual el mismo polinomio, ¿ya? Defino entonces las variables simbólicas que intervienen. En este caso tenemos variables de x y, solamente de dos variables, y luego definimos la función y guardamos la derivada parcial de x en una variable. En este caso se guardó en la variable dfx. Y luego dfi para llamar a la derivada parcial de f con respecto a y. Puede ser el número 4, la raíz cúbica de x por la raíz cúbica de y. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Voy a llamarlo f. Ya podría hacerlo con el comando sqrt para considerar una raíz, pero en este caso la raíz es cúbica. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Vamos a considerar esa raíz cúbica como un x elevado a un tercio, ¿cierto? Recuerden que siempre una raíz enésima se puede escribir como una potencia de exponente fraccionario. Entonces, esto sería igual a un tercio, ¿ya? Perdón, un tercio, ¿ya? Ahí tenemos entonces esa forma. ¿Por qué lo escribimos de esa manera? Recuerden que cuando nosotros tenemos la raíz enésima de a elevado a m, eso lo mismo que escribir a elevado a m partido en n. ¿Ya? Entonces, si tenemos la raíz cúbica de x, eso es lo mismo que escribir, aquí tenemos un 1, es lo mismo que escribir x elevado a un tercio. Entonces, cada vez que nosotros tengamos una potencia de exponente fraccionario, lo podemos pasar a raíz, ¿ya? O de una raíz lo podemos transformar a potencia de exponente fraccionario, que es lo que hicimos recién, ¿ya? Ahora, ¿qué vamos a definir? Quiero la derivada de f con respecto a x. Entonces escribimos el comando diff de f con respecto a x. Y ahí nos da el resultado. Podríamos escribir ahora el comando pretty para que nos pueda imprimir la expresión derivada de f con respecto a x de forma simbólica. Y ahí encontramos inmediatamente la solución que buscábamos. Ahora vamos a hacer exactamente lo mismo, pero nuestra variable se va a llamar de f de y, la derivada parcial de f con respecto a y, y dentro de ella también, dentro del comando lo tengo que cambiar. Profe, Dígame. consulta cuando necesitemos derivar por segunda vez, ¿hacemos el mismo procedimiento o hay alguna función que se pueda ocupar para hacerlo dos veces? Sí, sí, lo vamos a ver ahora. Cuando terminemos de hacer este ejemplo, vamos a pasar a derivadas de orden superior. También lo vamos a ver en clase. Pero sí se puede. Ahí está. Y nos faltaría entonces aquí. Y vamos a graficar esta. ¿Hasta dónde llegue la otra? Diff de i. Ya. Ahí está entonces el otro resultado. Ya, pasamos a la siguiente. Acá la 4, eso no habría problema, la 5 tampoco habría problema. Eso lo podrían hacer solitas. Y en la número 7 ahí me gustaría hacerlo para poder ejemplificar aquí cómo declarar esta función de dos variables que tiene un Euler dentro en MATLAB. ¿Ya? Entonces, vamos a hacer eso a continuación.
Ya, voy a borrar el script. Ya, y acá también vamos a borrar lo que habíamos escrito en la pizarra. Ahí sí. Vamos a definir entonces, lo primero es, recuerde, sims de x, y, que son las variables que nosotros vamos a utilizar. Luego definimos la función. Esa función estaba dada por el seno, que sería sin, de 5x, es decir, 5 paréntesis, o sea, asterisco x, menos 2 por y, cierro paréntesis, más, ojo acá, más Euler elevado a 3x cuadrado de y. Entonces, cuando nosotros declaramos eso, lo escribimos como exponencial, y dentro de ella, ya lo que escribimos en el paréntesis ya lo es lo que está como exponente. Entonces sería 3x, eso al cuadrado, por el y. Ahí tenemos nuestra función f, ¿ya? Y ahora exactamente lo mismo. Dif de x va a ser el diferencial, o la derivada, de la función f con respecto a la variable x. Ahí obtenemos el resultado y vamos a ocupar este mismo comando cambiando la variable ahora parcial de y y ahora la misma f, pero con respecto a y. E inmediatamente encontramos ambas soluciones. Ahí está el resultado. Entonces, como pueden ver, es exactamente las mismas soluciones, pero hecho con MATLAB. Y aquí habían unas derivadas que estaban de tarea, ¿ya? Esa igual las voy a dejar y la próxima clase también podemos resolver dudas de ese ejercicio. Ya, ahora vemos derivadas de orden superior. ¿Cómo poder encontrar, por ejemplo, la derivada de la parcial de x y posteriormente la parcial de y? Ya, lo que nosotros vamos a tener que hacer en ese caso es lo siguiente. Por ejemplo, vamos a definir x cuadrado y por la exponencia. Ya, hagamos esta. Desarrollamos esto y nos tendría que dar esa solución. Vamos a escribir esta en MATLAB y ahí vamos a comprobar de qué manera se tiene que desarrollar. Vamos a escribir sims de x, y. Vamos a escribir la función f, que en este caso era x al cuadrado por el y por la exponencial 2x cuadrado y exponencial de x cuadrado más y cuadrado. X cuadrado por y por la exponencial, o sea, por Euler, que se escribe expo, ¿ya? Exponencial se escribe en MATLAB, y adentro de ella tenemos un x cuadrado más un y al cuadrado. Ya tenemos nuestra función. Y si nosotros queremos, por ejemplo, calcular la derivada de x, perdón, de f con respecto a x, ¿ya? Voy a calcularlas todas. Si quiero la derivada de f con respecto a x, tendríamos que decir dif de f con respecto a x, ¿cierto? Ya. Si queremos entonces decir la derivada de f con respecto a y, ya sabemos que tenemos que escribir dif de f con respecto al y. Ya. Si queremos escribir ahora la derivada de f con respecto a x, pero 2 veces x, es decir, la derivada de f, derivarla 2 veces con respecto a x. Entonces aquí vamos a escribir dif de f con respecto a x, coma, y ¿cuántas veces usted quiere? 2 veces. Entonces escribo un 2. Aquí arriba también podría haber escrito. Mire, cuando escribimos dif de f, coma, no me apareció la simbología. Ya, con respecto a x, y acá yo podría haber puesto, si pongo un 1, va a ser una derivada con respecto a x. Si aquí escribo 2, entonces ahí está la dimensión o el orden, ¿ya? Entonces yo escribo la derivada de f
con respecto a X y luego por segunda vez con respecto a X. Entonces, ¿qué le decimos al comando? Diferencial de F con respecto a X 2 veces. Hacemos un Enter y encontramos el resultado. Ahora, si quiero calcular, voy a copiar este mismo. Si quiero calcular ahora la derivada de I 2 veces, entonces aquí vamos a llamar diferencial de F con respecto a I y 2 veces porque el orden o la dimensión. Y nos da exactamente el mismo resultado. ¿Ya? ¿Duda de eso? Hasta acá. Ya, ahora, ¿qué tendría que hacer para las derivadas cruzadas? Mira, una forma que podríamos hacer es decir, la derivada de F con respecto a X y luego con respecto a Y. Entonces, como nosotros ya tenemos la derivada de X, lo que podríamos hacer es decir diff de X, ¿cierto? Que derive F, pero ya no voy a derivar F. ¿Qué es lo que voy a derivar? Voy a derivar el resultado de la derivada de F con respecto a X. Esa, ¿cierto? Porque es la primera que aparece ahí. Entonces, esa la voy a derivar ahora con respecto al I. La voy a derivar con respecto a I. Y no voy a poner una segunda dimensión porque aquí ya está la primera derivada, pues ya es de la derivada de F con respecto a X. Pero esa la voy a derivar ahora con respecto al I. Entonces, ¿qué nos va a dar de resultado? Ahí tenemos el resultado. Y si nosotros lo hacemos al revés ahora, la derivada de I, ahora con respecto a X. Entonces voy a llamar a la derivada de I, que ya la habíamos derivado, y esa la vamos a derivar con respecto a X. Y como ustedes podrán dar cuenta, el resultado que aparece en la derivada cruzada, en las derivadas cruzadas, son exactamente iguales que lo que yo le había indicado en un inicio, ¿cierto? Que las derivadas cruzadas, las derivadas parciales de orden superior, las cruzadas, son exactamente iguales si yo calculo primero la derivada de f con respecto a y luego con respecto a x, o si lo hago la derivada de x con respecto a y, ¿ya? Son exactamente iguales.